Mire, primero, solidarizarme con la mamá de la niña y con su familia. O sea, creo que es un hecho abominable lo que ha sucedido. Y si este tipo que presentaron el día de ayer capturado es el culpable y tiene las evidencias, pues que le caiga todo el peso de la ley, de lo que le corresponde. O sea, a mí en el caso me llama la atención un par de cosas. Primero, creo que hay un mal procedimiento de la policía, porque un día antes capturan a 3 personas que no son el que capturaron ayer, acusándolos de sospechas de que ellos podían ser los asesinos de la niña, y con el agravante que capturan a la madre. O sea, una señora que acaba de su hija ser asesinada, la capturaron, ¿verdad? Y la acusan de abandono, sin entender el contexto de lo que estaba sucediendo en ese momento y ese tipo de comunidades, cómo funcionan con estos niños y todo ese tipo de cosas. O sea, creo que es un pésimo procedimiento de la policía, lo que hicieron en la captura inicial, porque sin indicios, 24 horas después, capturan a otro fulano, y lo presentan como el culpable y tienen que liberar a los demás. Al menos disculpas deberían de estar pidiendo. Y también deberían de revisar sus protocolos, porque los protocolos de la policía nos deja que ver en esto, mucho que desear, porque entiendo que la misma familia pidió ayuda el mismo día y no le ayudaron. Siguen siendo estos casos, bueno, algunos analistas dijeron después de la serie de feminicidios que se dieron hace unos meses, que son casos que están bajo la alfombra y que ahora han salido a la luz porque las pandillas ya no son tan evidentes como antes. Claro, mire, este tipo de crímenes siempre han estado ahí latentes, lamentablemente. No son crímenes relacionados a pandillas como tal, pero son hechos lamentables que hay que buscar la manera en que esto no suceda nuevamente. O sea, yo creo que la policía debe de revisar sus protocolos. Creo que si el mismo momento que solicitó la familia ayuda a un puesto policial a 300 metros de donde vivía la niña, le hubieran ayudado, tal vez la niña estaría viva. Creo que también hay que buscar cómo de alguna forma crear más leyes para poder tener revisión de antecedentes o una base de datos de personas vinculadas a este tipo de crímenes, porque según lo que dicen, el sospechoso, el último que capturaron ayer, tenía antecedentes en 2 ocasiones ya de ese tipo de situaciones. Entonces, como tal, la autoridad debe tener un control, un registro de esto para entender que en esa zona pues hay posiblemente algún tipo de sospechoso para poder ser investigado en primera instancia. Que sea de forma pública. Claro, claro. Carlos, en otro tema, la casa encuestadora CID Gallup publicó ayer una encuesta sobre corrupción y colocaba a El Salvador en el último lugar de los países con menor índice de corrupción, solo con un 6%. Mira, a mí me da risa esto, sinceramente, porque esta es una encuesta de CID Gallup donde lo que le preguntan al ciudadano es que cuál es su mayor problema. ¿Vea? Entonces, puedes vivir en el país tal vez más corrupto del mundo, pero si tu problema es el hambre, la falta de empleo, la falta de medicina, pues vas a decir que ese es tu problema. O sea, puede ser que en ese momento, aunque haya corrupción en tu país, no lo señalas como tal. Yo invito a la gente que si quiere vaya a la referencia de mi cuenta de Twitter, de Carlos Araujo. Ahí yo he colocado una institución, una tabla de una institución que tiene sede en Ginebra, que mide aspectos de corrupción en los países, y solo para referencia te quiero dar 2 datos, ¿verdad? Según Global Risk Profile, El Salvador cayó en el año 2022 del puesto 116 al 120, luego de haber caído el año anterior del puesto 89 al 116. Cada año es peor. O sea, en los índices de corrupción en El Salvador no está muy bien a nivel mundial, ¿verdad? Así que yo creo que debemos de dejar de manipular este tipo de información para querer aparecer como algo que no es realmente. También en otro tema se aprobó ya la 18ª extensión del régimen de excepción. 19ª, sí. Extensión del régimen de excepción, bajo el argumento de que hasta que el último pandillero esté tras las rejas va a continuar el régimen de excepción. Ya se ha hablado mucho de la viabilidad o no viabilidad de este caso, pero del régimen de excepción, pero ¿frente a qué estamos ahora ya a 1 año 9 meses? Mira, aquí hay un tema. O sea, tenemos que entender algo. La única forma que este gobierno encuentra para poder sostener un poco el clima de seguridad que ahora se tiene es prorrogando este tipo de régimen de excepción. Yo creo que después de casi 20 meses de estar en esto y de ver también los malos procedimientos que a veces se ocupan en la aplicación de este régimen como tal, a pesar de los resultados que pueden ser positivos en cuanto al índice de control de la delincuencia como tal, creo que ha llegado el momento en que el gobierno revise
el fondo, al final de cuentas, de cómo utiliza este régimen de excepción que se prorroga permanentemente. Yo realmente no tengo problema con que se utilice la herramienta. Podría moderarse de alguna forma las próximas aprobaciones para que existan mecanismos de que aquellas personas que son inocentes puedan salir libres lo más pronto posible. O sea, yo creo que eso sería algo correcto, algo bueno. No tengo ningún problema porque persigan a los delincuentes. Tuvieron que haberlo hecho desde el inicio del gobierno y pactaron 3 años con ellos. O sea que al final de cuentas creo que es importante revisar esa forma en que están aplicando el régimen de excepción.